Queridos hermanos, les comparto la palabra del Señor en este momento. Yo quiero traer un mensaje que considera este escenario que estamos viviendo de pandemia en el mundo por causa del coronavirus. Yo quiero traer un mensaje que tiene el siguiente tema: ¿qué tiene que ver Dios con la peste? ¿Qué tiene que ver Dios con la plaga? ¿Qué tiene que ver nuestro Dios con la pandemia que estamos viviendo del coronavirus? Yo quiero leer un texto de la palabra que está en 1 Crónicas capítulo 21. Vamos a meditar en este texto, 1 Crónicas 21. Pero yo no voy a leer el texto ahora, vamos a leer de a poco. Y ahí en cada parte que vamos a leyendo yo voy entregando un mensaje, una lección de la palabra de Dios. Dentro de este tema, ¿qué tiene que ver nuestro Dios con la peste? En el caso, con la pandemia del coronavirus. Bueno, hermanos, estamos enfrentando una pandemia que ha puesto todo el mundo de rodillas. Un pequeño virus que es invisible a nuestros ojos, que no es tan letal, no es un virus tan mortal, pero que tiene un poder de contagio muy, pero muy fuerte, muy grande. Los sistemas de salud llegan a colapsar por causa de los inúmeros casos de infección por este virus. Y hoy nosotros ya tenemos, por causa de la falta de atención a las personas también, millares de muertos ya en todo el mundo. Muchos países cerraron sus fronteras, están aislados, y nosotros no sabemos qué es lo que viene delante de lo que estamos viviendo. Bien, como iglesia del Señor, viviendo en el mundo, nosotros estamos involucrados, nosotros tenemos responsabilidad en este momento y tenemos que estar involucrados cuidando a todos, especialmente aquellos que están en la zona de riesgo, los adultos mayores, los que tienen problemas cardíacos, pulmonares y los niños, nuestros niños. Es por eso que nosotros tenemos estas medidas que tenemos que seguir de no estar reuniéndonos y aglomerándonos. Por eso que estamos haciendo el culto a través de la internet. Pero especialmente nosotros tenemos que pensar en la misión que nosotros tenemos en este mundo de ser sal de la tierra y luz del mundo en este tiempo de pánico, de incertidumbre y de perdición. Vivimos en un mundo caído y perdido. Bueno, yo voy a leer aquí y voy a compartir un texto de la palabra de Dios y lecciones de la palabra de Dios. Y yo quiero, en primer lugar, dejar claro que el texto que vamos a leer no es un texto que habla directamente de esta pandemia. Yo voy a leer el texto que habla del momento en el reinado de David, cuando hubo una peste en Israel. Y claro, este texto no nos va a traer todas las respuestas para lo que nosotros estamos viviendo. Pero yo voy a hacer un paralelo porque tenemos muchas lecciones importantes en este texto que yo quiero traer al corazón, a la mente de los hermanos, que tenemos que considerar en esta época de peste, en esta época de pandemia en que vivimos con el coronavirus. Y la pregunta que vamos a contestar en este texto es: ¿qué tiene que ver nuestro Dios con la peste? Leamos la palabra del Señor. Entonces, en 1 Crónicas capítulo 21, yo voy a leer primero los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id,
haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios y hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. ¿Qué tiene que ver Dios con la peste? Delante de la lectura, el primer punto es el siguiente: Dios envía la peste por causa del pecado del pueblo. Yo no voy a entrar muy profundamente en este texto que leímos. Hay muchas cosas, muchos problemas aquí, cosas que son complejas. Pero yo quiero mostrar lo que pasó con Israel. Hubo un momento en la historia de Israel en que, por causa del pecado del pueblo, Dios envió una peste. Y ustedes vieron ahí el contexto de lo que pasó. Hay algo interesante que este texto dice en el versículo 1, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, es interesante notar que algo muy mal y maligno ocurrió, porque Satanás se levantó contra Israel y Satanás tentó a David, y David cayó como rey de Israel, cayó en este pecado, y por causa de eso va a venir la peste. Pero es interesante atentar que no fue simplemente Satanás, sino que cuando leemos el mismo texto paralelo en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, allá está escrito que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Entonces el texto de Samuel muestra que el pueblo de Israel estaba incitando a Dios a la ira por causa de sus pecados. Es interesante, hermanos, notar que lo que nosotros entendemos es que Dios en este momento quería traer
un castigo sobre Israel. Y Dios entonces permite que Satanás tente a David. Y David entonces, delante de su pecado, va a ser la causa del castigo que Dios va a traer. De manera que Dios es el que envía esta peste en este momento en la vida de Israel, sobre el pueblo de Israel, por causa del pecado de Israel. El pueblo estaba incitando a Dios a la ira. Y por causa de David, del pecado de David también, Dios va a traer la peste sobre Israel. Dios es la razón de la peste en este texto que nosotros leímos. Cuando nosotros leímos, hermanos, la historia de David, el texto que leímos, David fue el gran rey de Israel. David venció a los enemigos de Israel. David unió las tribus de Israel. David trajo prosperidad a Israel. David trajo el arca de Dios para Jerusalén. David consolidó el reino. Pero este texto ya habla del final de la vida de David y había mucho pecado ya en Israel en los días de David. El mismo rey David estaba enfrentando muchos pecados en su vida, enfrentó muchos pecados al final de su vida, sus propios pecados. Y en este momento nosotros tenemos el registro de una peste que Dios envió por causa del pecado de Israel. Y yo quiero, hermanos, hacer un paralelo y traer una aplicación sobre todo lo que nosotros estamos viviendo con el coronavirus. ¿Cuál es la relación de Dios con la peste? ¿Cuál es la relación de Dios con esta tragedia, con esta pandemia? La pandemia ocurre porque Dios la envía por causa del pecado del pueblo. Yo quiero decir a los hermanos que todos nosotros sabemos y estamos conscientes del pecado que está creciendo en el mundo, de cómo el pecado ha crecido en el mundo. Nosotros vivimos en una época, hermanos, en que la familia no es respetada, el matrimonio no es respetado, los padres abandonaron a sus hijos, los hijos ya no respetan a sus padres. Vivimos en una época de liberación sexual completa, mucha sensualidad, mucha prostitución. Hoy la prostitución está dentro de las familias. Nosotros vivimos el problema de la homosexualidad en el mundo, que es cada vez más legal y está más en moda. Nosotros vivimos la consecuencia de la liberación sexual, que es los embarazos, y que viene el aborto, miles y miles y millares y millones de abortos por el mundo a cada año. En Estados Unidos la causa más grande de muerte es el aborto. Entonces el pecado ha llenado el mundo, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo que es como Sodoma y Gomorra. Y delante de la palabra de Dios, cuando se levanta una pandemia, cuando se levanta una peste, una plaga, nosotros estamos delante de la ira de Dios. Nosotros estamos delante de un Dios que está triste, que está airado con el mundo y con el pecado. Fue así con Israel en este momento, en la historia que leímos de David. Dios envió una peste para mostrar al pueblo su pecado. ¿Cuál fue? ¿Quién envió esta plaga? Dios. ¿Cuál es la razón por qué la envió? El pecado. Desde que el pecado entró en el mundo, en el jardín del Edén, vino estas consecuencias. Vino la enfermedad, vino las catástrofes, vino las consecuencias y la muerte. Pero cuando viene una pandemia como esta, nosotros tenemos que entender que
por detrás de eso está la mano de un Dios que está dando un mensaje al mundo. Y yo creo que el mensaje es este: el mundo ha pecado demasiado, el mundo ha olvidado a Dios, el mundo ha pecado de tal manera que el pecado ha llegado hasta el Señor. Entonces, este es el primer punto de este mensaje. ¿Qué tiene que ver Dios con la peste? Dios envía la peste por causa del pecado del ser humano. Pero hermanos, la palabra de Dios sigue. Yo quiero continuar leyendo el texto porque tenemos más lecciones. Primero, Crónicas, capítulo 21. Yo voy a seguir ahora leyendo los versículos 14 a 17. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Bueno, hermanos, el segundo punto de este mensaje es para contestar la pregunta: ¿qué tiene que ver Dios con la peste? En segundo lugar, Dios permite una peste para poner un freno a la soberbia humana. El texto que nosotros leímos muestra cómo David se dio cuenta del mal que había hecho. Aquí nosotros no entendemos muy bien cuál fue el pecado de David. No dice directamente en el texto, pero parece que David quiso contar en Israel la gente, especialmente para saber cuál sería su poder, cuál sería el tamaño de su ejército. Y tal vez subió en el corazón de David un deseo malo de buscar con este poder hacer cosas que no era el plan de Dios. Bueno, David arrepintió mucho y David reconoció su pecado. La plaga fue tremenda, hermanos. El texto dice que murieron 70,000 hombres en Israel. Debemos acordarnos que el pueblo de Israel estaba provocando la ira de Dios. Entonces Dios trae un castigo no solo sobre David simplemente, sino que también sobre todo su pueblo. Y no sabemos cuál fue la plaga, qué tipo de enfermedad, qué tipo de mal súbito, o cómo era la muerte de estas personas. La Biblia no lo dice, pero sabemos que era algo extremadamente mortal y fue un golpe muy duro para Israel, porque el número de muertos fue muy grande. David estuvo muy correcto en su petición de pedir que ellos pudieran caer en las manos de Dios, porque Dios era un Dios de misericordia. Dios es un Dios que se arrepiente y que cambia y que es un Dios bondadoso con su pueblo. Y realmente llega un momento que Dios cesa la plaga. Y Dios, cuando ve la ciudad de Jerusalén, en este momento cuando la plaga va a entrar en la ciudad de Jerusalén, ahí Dios frena su ángel que está por detrás. Hay un ángel obrando en toda la plaga. Y entonces se frena su espada
que está desnuda. Y en este momento, cuando Dios frena el ángel y frena la plaga, David ve al ángel. Y es en este momento entonces que David se humilla. David roga al Señor. David reconoce su pecado. Dice: Señor, yo pequé. Señor, pesa tu mano sobre mí. Señor, ten misericordia del pueblo. Y aquí, hermanos, nosotros vemos el propósito de esta peste enviada por el Señor. El propósito es poner el freno en la soberbia, es poner el freno en el pecado humano. David se humilla, David reconoce su pecado, David pide misericordia al Señor, David pide que la mano del Señor se caiga sobre él y no sobre la gente. Esta debería ser la actitud del rey. Entonces David en este momento está siendo colocado en su lugar, un lugar de humildad, un lugar de postrarse delante del Señor, reconocer su grandeza y reconocer que debe ser hecha la voluntad del Señor, los planes del Señor para Israel, no los planes de David. Entonces esa es la posición, hermanos, que el ser humano debe estar. De forma semejante, de la misma forma como eso ocurrió en el pasado con Israel, eso también ocurre hoy con el coronavirus, con esta pandemia que estamos enfrentando. Nosotros estamos siendo humillados, no simplemente el pueblo de Dios, todo el mundo. Porque, hermanos, este virus, que es algo invisible, que ha puesto el mundo de rodillas, ha revelado la fragilidad del ser humano. Cómo el ser humano es pequeño, cómo el ser humano es frágil. A pesar de ser tremendamente capaz de tantas cosas, el ser humano sigue siendo frágil. Este virus muestra cómo el conocimiento humano es limitado. Con tanto conocimiento de la ciencia, de la medicina, no pudieron frenar el avance del virus, no pueden hacerlo y no saben lo que va a pasar adelante, de aquí en adelante, porque el conocimiento humano es limitado y eso es lo que el virus está mostrando. Esta peste está revelando la fragilidad humana, la limitación de su conocimiento y también cómo son precarios los sistemas. Países están de rodillas. Grandes imperios están de rodillas, porque todos los sistemas que los hombres hicieron no pueden con este virus. Y eso es lo que Dios muestra delante de lo que estamos enfrentando. Que nosotros somos pequeños, que nosotros toda la humanidad tiene que reconocer su pequeñez, su limitación. Y también este virus muestra la limitación de la vida misma. La vida pasa, la muerte llega. Un pequeño virus puede matarnos y un día todos vamos a morir. Y la vida humana no se resume a esta vida, no se resume a la vida material. Nosotros tenemos que estar preparados para encontrar con el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver Dios con la peste? Dios permite la peste para poner un freno en la soberbia humana. Nosotros como iglesia tenemos que saber de este tratamiento que Dios está haciendo en el mundo. Estamos viviendo junto con el mundo toda esta lucha, pero nosotros somos aquellos que vamos a llevar este mensaje a la gente, porque el mundo no sabe, no conoce a nuestro Dios, pero nosotros conocemos y sabemos lo que está pasando. Entonces, este es un tiempo de frenar la soberbia humana, es un tiempo de humillarnos delante del Señor y reconocer que somos tan pequeños y que necesitamos a Él para vivir esta vida, pero también para estar preparándonos para encontrarnos con Él un día.
Bueno, hermanos, en último lugar, yo quiero leer la parte final del texto de 1 Crónicas, capítulo 21. Yo voy a leer ahora a partir del versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijera a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien te parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Hermanos, en último lugar, de acuerdo con este texto de primero de Crónicas, capítulo 21, ¿qué tiene que ver Dios con la peste? Dios provee una forma de reconciliar el ser humano con él. Al final de la peste, como ocurrió con David, Dios tiene provisto una forma de reconciliación. Y hermana, esta parte del texto es muy interesante. El ángel del Señor habló con David en este entonces que él debería, en la era de Ornán, este Ornán es el mismo Arauna que está escrito al final del libro de 2 Samuel. El ángel dijo que David debería hacer un altar y hacer holocaustos y sacrificios en esta era, en esta tierra. Y entonces David va hasta Ornán para comprar su tierra y para hacer el altar y para ofrecer al Señor. Y ahí pasa esta historia. Cuando Ornán ve a David, quiere entregar todo, y David dice: no, yo voy a comprar, porque yo no voy a ofrecer al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Y entonces Ornán vende el campo a David, y David hace el altar y sacrifica al Señor. Hermanos, en primer lugar, es muy interesante entender cuál es este lugar, porque este lugar, esta era de Ornán, está en Jerusalén, donde es el monte Moriah. Eso es muy interesante. La era de Ornán era en el monte Moriah, en el lugar donde Abraham había casi sacrificado su hijo Isaac. Y Dios dijo: no, Abraham, yo ya sé que tú me amas y entregaste su hijo, no es necesario sacrificarlo. Y Dios entonces provee un cordero para salvar a Isaac. Esta era de Ornán es este lugar. Y fue cuando el ángel del Señor llegó a este lugar que Dios dijo al ángel: no, para,
para la peste y no haga nada contra Jerusalén. Porque Dios se acuerda o Dios hace una referencia a esta relación que Él tiene con su pueblo, a esta reconciliación que Él hace con su pueblo, o este camino de reconciliación. Y es por eso que el ángel pide, David, haga en ese lugar un altar y sacrifica. Y aquí, hermanos, Dios está trayendo toda esta situación que el pueblo estaba viviendo. Había pecado, hubo un castigo, hubo una peste, pero Dios ahora trae la reconciliación apuntando ¿a qué? Al sacrificio, al holocausto, porque no podemos relacionarnos con un Dios santo, nosotros que somos pecadores, sin el pacto, sin el sacrificio, sin la muerte. ¿Cuál es el precio de nuestro pecado? La muerte. Y cuando Dios libera el castigo sobre nosotros, viene la destrucción, viene la muerte, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, la forma de relacionarse con el Señor es a través del sacrificio. Entonces Dios dice, David, tú tienes que sacrificar, tienes que matar, tiene que morir alguien en su lugar. En este entonces los animales. Pero hermanos, nosotros sabemos que eso todo estaba apuntando para la gran reconciliación que Dios iba a hacer con su Hijo definitivamente. En esta era de Ornán, si usted lee después el libro de Crónicas, usted va a ver que fue ahí donde David decidió construir el templo. Y fue ahí donde Salomón edificó el templo. Y el centro de todo eso era el sacrificio que después Cristo iba a hacer. Este lugar, esta ciudad de Jerusalén, este monte Moriah, era donde Dios entregaría su propio Hijo como sacrificio. Y que guardamos aquí, existe una forma de relacionarse con Dios que nosotros sabemos en paz. Es por medio de su Hijo, por medio de la muerte de su Hijo. Nosotros somos pecadores y siempre vamos a ser pecadores. Pero nosotros tenemos que reconciliarnos con el Señor por medio del sacrificio de su Hijo. Por medio de la muerte del Cordero. Pero el verdadero Cordero de Dios es Jesús. Como dijo Juan Bautista, cuando Jesús vino para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, nosotros nos reconciliamos con Dios. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor. Un Dios que por supuesto se ira, envía castigo, pero es un Dios que nos perdona, un Dios que se reconcilia con nosotros, un Dios que mantiene una relación de amor con sus hijos, un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida de todo aquel que lo ama, que lo busca, que confía en Él. Delante de todo lo que estamos viviendo con el coronavirus, tenemos que entender, delante de un poco de ira de Dios, cuánto nosotros sufrimos por consecuencia de nuestros pecados. Pero cuánto tiempo nosotros hemos vivido sin castigo, sin peste, sin plaga. Dios ha dado salud a la gente, Dios ha dado recurso a la gente, Dios ha dado vida a la gente. Y nosotros hemos olvidado al Señor. Y el Señor nos hace acordarnos de su santidad, de su poder, de su grandeza, y también de su gracia, y también de su reconciliación, para que nosotros podamos acercarnos a Él y saber que podemos estar en su presencia, podemos recibir perdón, podemos vivir una vida perfecta y tranquila con Él, por medio del sacrificio de su Hijo. Volvamos al Señor todos. Divulguemos al Señor este mensaje de que por medio del sacrificio de su Hijo, por medio de la gracia, por medio del Evangelio de Jesús, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos vivir en paz con el Señor. Podemos vivir esta vida bendecida y podemos vivir
en la eternidad delante de nuestro Dios, reconciliados con Él. Entonces, yo creo que al final fue eso lo que David vivió, lo que el pueblo vivió. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros y que todo el mundo sepa, para que haya reconciliación entre nosotros y nuestro Dios, y entre el mundo y nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, que nosotros podamos confiar en este Dios maravilloso que nos está remeciendo, que está remeciendo el mundo. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos reconocer que necesitamos a Él, para que nosotros volvamos y tengamos una relación con Él, nosotros y el mundo que está a nuestro entorno. Preparémonos, hermanos, fortalezcamos nuestras manos, llenémonos del Espíritu del Señor, de su palabra, para que podamos aprovechar este tiempo para anunciar a nuestro Dios, a su palabra y el Evangelio reconciliador y salvador de su Hijo. Que Dios nos bendiga a todos.